conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Ella transformará mi vida. No seré jamás el mismo. Mi mente está receptiva. Mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Tome su lugar, por favor. Hoy día yo quiero avanzar con ustedes en el tema que compartí el domingo pasado. Yo oro al Señor, de verdad, que esta palabra venga como un bálsamo para transformar nuestras vidas. Es nuestro alimento. Y me uno a todos los saludos que ya dio el pastor Cristian, los que vienen llegando de tan lejos, bienvenidos también, que viajaron a otro continente, Janet y su esposo, y saludar a nuestros amigos que nos están mirando por las redes sociales también. Un abrazo, y los que nos están oyendo por Radio Presencia. El domingo pasado el tema de mi mensaje fue el Cristo impartido, el Cristo asimilado. No es lo mismo. Y de eso necesitamos madurar. A ver si me ayudas ahí en los títulos. Pero nosotros necesitamos pedir que Dios de verdad abra los ojos de nuestros entendimientos. Vamos a pedir ahora, vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has convocado con propósito. Señor, estás haciendo cosas nuevas. Estás moviéndote paralelo a toda la obra del enemigo en la tierra. Sin embargo, tu palabra enseña que el Dios de la gloria, el Dios de la historia, va adelante y mostrará su total victoria. Señor, en esta hora nosotros pedimos que nutras nuestros espíritus con tu verdad, con tu palabra, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Una palabra para los nuevitos. Usted seguramente, si vino por primera vez, es probable que haya algunas cosas que no esté entendiendo, porque nosotros hemos decidido ya ir en algunos temas un poquito más elevados. Pero básicamente usted tiene que saber de que el Dios creador del universo envió a Jesucristo a la tierra hace 2000 años. Jesús fue anunciado por los profetas por muchos años en el pasado, hasta que llegó el cumplimiento de Jesús. Estoy hablando a los nuevitos. Y el Señor Jesucristo vino hace 2000 años, tomó forma humana, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Jesús creció hasta los 30 años, donde comenzó su ministerio. Su ministerio duró 3 años y medio, y el Señor Jesucristo venía con un solo mensaje. Él vino diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Para entrar a este reino, el Dios mostraba su reino en la persona del Rey llamado Jesucristo. Hay que hacer 2 cosas: hay que arrepentirse y hay que vivir un estilo de vida de fe, creer en el Evangelio. Jesucristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y vivan esa vida abundantemente. Todos los que hemos entregado la vida a Jesucristo hemos pasado de muerte a vida. Y hoy día Dios está abriendo nuestros ojos en esto nuevo que está haciendo, para que la persona plena de Jesucristo nos sea revelado a nuestros espíritus como vida. Y de eso voy a hablar: el Cristo impartido y el Cristo asimilado. No es lo mismo, ¿no? Entonces me refiero al Cristo impartido. Cuando tú escuchas hablar del Señor, tienes que saber que Dios va a usar a hombres y mujeres también llenos del Espíritu Santo para hablar a tu vida, ¿no? Dios está hablando a los hombres. Dice el libro de los Hebreos que Dios, habiendo hablado en el pasado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en los profetas, dice: en los últimos días, en los postreros tiempos que comenzaron desde que Jesús vino, nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ese Dios sigue hablando hoy día, y de verdad que cuando una persona se encuentra con el Señor de una manera sobrenatural, entonces sabe que es Dios que se le impartió.
Y a partir de ahí, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, es como el alimento para nuestro espíritu. Nosotros decimos, Cristo nos está siendo impartido. Vamos a hacer un pequeño repaso. Primera de Corintios 1, verso 30, el apóstol Pablo dice así para nosotros, sus hijos. Dice, mas por Él, se está refiriendo al Padre, ahí está en pantalla también, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Por el Padre, tú y yo ahora estamos en Cristo. Jesús, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redentor o redención. A ver, se define gracia, la gracia de Dios. La Biblia dice que el ser humano, todo ser humano, si va a encontrar la salvación, si va a encontrar la reconciliación con Dios, eso se debe a un acto de la pura misericordia de Dios. A eso se llama gracia. Gracia es el don inmerecido. El ser humano no se merece más que la perdición eterna, el rechazo de Dios, pero Dios en su amor decidió enviar a su Hijo Jesucristo para reconciliar consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Por gracia ustedes son salvos. Este pasaje dice que por esa misma gracia nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Hemos sido puestos en una persona llamada Cristo. Entonces es interesante entender esto, que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de gracia para sostenernos en medio de los problemas presentes, pero también la iglesia aporta una reserva de gracia para impartir a los demás. El ejemplo del océano es un ejemplo propicio para lo que quiero explicar. El océano representa la abundante gracia, riqueza de Dios dispuesta en Cristo para nosotros. Y el tema es que depende de nosotros lo que tomemos de este gran océano. La medida de la gracia fluyendo en nosotros la ponemos nosotros, no Dios, porque Dios ya nos otorgó toda su gracia en Cristo. Hay una palabra en griego, es pleroma. El pleroma quiere decir la abundancia del Señor ya está presente para nosotros en Cristo, como el gran océano, pero tú y yo determinamos la medida de gracia que tomemos. Gracia como la vida de Dios impartida, gracia como vivir en bendición, como vivir teniendo entendimiento cada día de quién es Él, gozando de un entendimiento renovado cada día. Juan dice que nosotros, los hijos de Dios, de su plenitud tomamos todos, dice, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Hay otro pasaje que dice así, que a Dios nadie le vio jamás. O sea, nosotros no tenemos acceso a Dios por los sentidos naturales. Ningún ser humano tiene acceso a Dios por los sentidos naturales. Y nuestra batalla en realidad está en contra, ¿cierto? Nuestra batalla también es contra los sentidos naturales. Porque muchas veces tendemos a querer caminar una vida de fe basado en los sentidos naturales. Y en realidad el Señor ha establecido que la manera en que podemos relacionarnos con Él es a través de Cristo, pero haciendo uso del don de la fe, del sentido de la fe, de la medida de fe que Dios impartió en cada uno de nosotros en el momento en que creímos. Y dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo de Dios que está, dice, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso sale en Juan. Y cuando usa la palabra el que está en el seno del Padre, está más bien hablando de la abundancia de Dios. El seno del Padre es la abundancia de Dios, que fue lo que le dijo Dios a Abraham también. Le dijo, yo soy, cuando se le manifiesta a Dios a Abraham, le dice, yo soy el Dios del pecho materno, el Dios que te amamanta, el Dios que te nutre. Entonces, en otras palabras, Dios
le dice a Abraham y a nosotros: si te nutres de mí, entonces serás completo. Si te nutres de mí, entonces caminarás en plenitud. Yo soy el Shaddai, el Dios del pecho materno. Más bien también Dios nos dice: yo me imparto a ti por medio de mi palabra. Por eso, escúchenme, Cristo es la palabra viviente. Cristo habita en nosotros. En el principio, dice Juan, era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquel Verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios creó todo por la palabra de su poder. De manera que esa palabra se hizo carne siendo una persona, Cristo. Esa palabra caminó entre nosotros. Esa palabra nos mostró el corazón del Padre. Esa palabra nos habló del reino de Dios. Esa palabra fue rechazada, fue escupida, fue azotada, fue vejada, fue colgada en una cruz. Esa palabra fue muerta, sepultada, pero al tercer día esa palabra venció la muerte, resucitó. Esa palabra fue exaltada a la diestra del Padre, o sea, fue exaltado a lo sumo y sentado a la diestra del Padre. Y hoy día esa palabra, el Dios eterno, está a la diestra del Padre, convertido en un intercesor, pero también Él está presente por su Espíritu en nosotros. Eso es maravilloso. Por eso estoy hablando un idioma que no es tan lógico, porque no estoy hablando a tu mente solamente, sino a tu espíritu. El Cristo impartido, el Cristo asimilado no es lo mismo. Y les dije que el tema para nosotros es que no es si mediante su palabra Cristo se nos imparte o no. Estamos seguros y estamos ya claros de que cuando escuchamos la palabra de Dios es el Señor que se nos imparte. Cuando nos acercamos con el espíritu apropiado a leer la palabra de Dios inspirada, escrita por hombres pero inspirada por el Espíritu Santo, es el Señor que se nos imparte. Y muchas veces nosotros recibimos entendimiento y decimos: wow, no lo había visto, ¿no? Y parece que esto es infinito, nunca para. Y vamos descubriendo al Señor en todos lados. El tema entonces no es si tenemos o no tenemos palabra. Tenemos palabra. La pregunta es si esa palabra que estamos recibiendo cada día a través de los distintos medios que Dios usa para nosotros, si esa palabra está siendo asimilada en nuestras vidas. El tema es cuánto del Cristo impartido es asimilado por nosotros. Estamos hablando entonces del cumplimiento de la palabra de Dios en nosotros. Entonces, nosotros, ponga atención a esto, podemos compartir solo la medida del Cristo que tenemos, no la que no tenemos. Por eso tenemos que sumergirnos cada día en Él. Por eso está diciendo Javier: aquí no estamos haciendo un culto, el culto comenzó cuando abrimos los ojos. Nosotros vivimos, somos gente vigente permanentemente delante del Señor. Nosotros no tenemos que cantarle a Dios para entrar en su presencia, porque estamos en su presencia, es que ministramos al Señor las 24 horas del día, donde estemos. Yo me recuerdo cuando hice el servicio militar obligatorio, por 2 años, señoras y señores, y nos aporreaban. ¿Y sabe qué hacía yo de verdad? Aunque usted no lo crea, yo adoraba a Dios mientras nos aporreaban. Aleluya, gracias Señor Jesús, tierra pelado, ahí te, levántate. Y entre llorar, yo adoraba al Señor. Y entonces aprendí que en cualquier parte, a veces estaba 2 horas, 3 horas haciendo guardia en un lugar lejos, nadie, pero ahí podía hablar con el Señor. Creo que fueron los tiempos más lindos. Más de alguna vez adoré a Dios en un baño. O sea, cerré la tapa, me arrodillé y oré. Parece locura, pero donde sea tú te puedes relacionar con Dios, porque para nosotros el Señor no es una religión, sino que para nosotros es la vida manifestada en nosotros
en Él vivimos, en Él estamos, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, voy un poquito más allá. Podemos compartir solo la medida de Cristo que tenemos, no lo que no tenemos. Jesús fue el cumplimiento de la palabra. Jesús lo que decía lo vivía, y lo que vivía Él sabía que podía decirlo, ¿no? Y esto tiene que ver también con nuestra consagración a Él, con la obediencia a la verdad. ¿Cómo así? A ver, cuando yo estoy hablando del Cristo impartido y el Cristo asimilado, tiene que ver, a ver, ¿cómo puedes saber tú si has asimilado al Señor en tu vida? Cada día más. Pablo usaba otro lenguaje, decía: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira, escuchen. Es que la conversión de Pablo fue impresionante. Pablo había estudiado los pies de Gamaliel, era un cerebro iluminado. Pablo pertenecía a la secta más estricta, era fariseo. Pablo, en cuanto a la estirpe, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, irreprensible. Y él tenía poderes de la gente de su tiempo para perseguir a los cristianos. Y los atrapaba y los arrastraba y los encarcelaba. Y uno de esos días, camino a Damasco, va con poderes para atrapar a esos que habían aparecido desde su punto de vista como una secta extraña. Dice que tiene una experiencia que se aparece una luz más fuerte que el resplandor del sol. Y él oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Cáspitas. Y Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, no a Jesús. Es que lo que no sabía Pablo, el misterio revelado, es que el misterio del Padre es el Hijo. En la antigüedad los profetas no sabían tanto cómo iba a ser el tema del Hijo hasta que vino el Hijo, el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero el misterio del Hijo revelado es la iglesia. Ajá. Jesús, hablando de la iglesia, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos van a ser una sola carne. Ajá, van a ser uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Pablo dice: yo esto no estoy diciéndolo con respecto solamente al matrimonio, sino a Cristo y la iglesia. Entonces hay tal impartición de la vida de Cristo en la iglesia que en algún momento perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Amar a algún miembro de la iglesia del Señor es amar a Jesucristo. El que a usted recibe, a mí me recibe. Wow. Y eso, a veces, necesitamos, mis queridos, recibir esta verdad. Necesitamos que el Señor venga con la revelación, de tal manera venga que nos mezclemos con su vida y entendamos que de eso se trata la vida cristiana, que Él no viene a mejorarnos, es un cambio de vida. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, en la medida que vas entendiendo esto, ¿cómo asimilo a Cristo? Me consagro a Él. Quiero consagrarme cada día más a Él. Hoy día la lucha es encarnizada. Hoy día la lucha del diablo por lograr la atención de la gente y acumularlos para ellos es feroz. Por eso Pablo decía: yo lo que oro para que me temo que ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo por causa del engaño de la serpiente. Por eso, mis queridos hermanos, consagrarnos a Él tiene que ver con obediencia. Obedecer en el macro y obedecer en lo micro. Obedecer las grandes cosas y obedecer las pequeñas cosas. El obedecer a la tincada que te dice: llama a tu hermano, anda a ver a tu hermana que está enferma. Entonces, no, es tincada, que pase nomás, o te paras y sales de tu comodidad
y te haces coherente y vas y te haces presente. Hoy día tenemos muchos cristianos de conciertos, pero no tenemos cristianos de hacer la obra de Dios en el desierto. No tenemos cristianos de hacer la obra de Dios con la gente. Hoy día tenemos cristianos de gente que invita a otros a la reunión del domingo o del sábado, pero no estamos teniendo cristianos que invite a otro a tomar tecito a su casa. Como ven, entonces, el Cristo impartido también tiene que ser el Cristo mostrado. Tiene que llegar el momento de sentir cierto temor interior en cada uno de nosotros. Es decir, yo no puedo predicar entonces lo que no vivo. Deberíamos nosotros saber que lo que estamos autorizados a compartir es solo la medida que tenemos de Cristo en nosotros. Y esto va a demandar mucha honestidad de nuestra parte y búsqueda. El tema no es que prediquemos bien. El tema es si esta palabra que predicamos se está cumpliendo en nosotros. El Cristo impartido se convierte en el Cristo asimilado en nosotros y luego el Cristo asimilado se convierte en el Cristo exhibido por nosotros. Palabras nuevas: impartido, asimilado y exhibido. Impartido, ahora estoy recibiendo de Cristo, pero tiene que ser asimilado para que sea exhibido. Hoy hablaba con el apóstol Lucas Márquez. Me dice que el tema es tan fuerte allá en Valparaíso, en Viña, en todo eso que se quemó, que la desgracia recién está empezando. O sea, las noticias ya giraron a otra cosa, pero los miles y miles de personas durmiendo en carpas y no teniendo siquiera ni para comer. Entonces él dice, nuestro edificio no se quemó, como que alrededor se quemó todo y nuestro edificio no se quemó. ¿Y saben en qué se convirtió el edificio? Dice que en la cancha están durmiendo los militares con carpas y dentro está la gente comiendo. Ellos le compraron, dice, ese edificio, era como una cooperativa de la aviación, algo así. Y finalmente, cuando ellos compraron ese edificio, el dinero fue repartido casi a todos los vecinos que eran parte de eso. Y resulta que ahora los mismos vecinos que vendieron eso, ahora están yendo a ese mismo lugar y están siendo atendidos por la iglesia. Y entonces yo le pregunté qué es lo que necesitan y me dice que están necesitando cosas que no se pueden mandar, sino que se tienen que comprar al momento. Entonces me comprometí que una vez al mes vamos a levantar una ofrenda misionera, ¿cierto?, para mandar a esa misión y para que los pastores allá, que son responsables, conviertan eso en carne, conviertan eso en pasta de diente, en confort, en champú, en las cosas de primera necesidad y puedan ir compartiendo. ¿Les parece esa idea que nos hagamos presente lo que está pasando en nuestro país? Amén, amén. Ahora, entonces el Cristo impartido, desde el día en que recibimos el evangelio de nuestra salvación, a partir de ahí algo pasó, nacimos de nuevo y ya nuestro alimento viene a ser Cristo. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, les dice a los discípulos, chicos, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo a los israelitas. ¿Se acuerdan que ellos comían esa sustancia esponjosa que aparecía cada mañana en los arbustos, que sabía queso y miel silvestre? Y cuando la primera vez que lo tomaron dijeron, ¿qué es esto? Y la palabra ¿qué es esto? Significa, o sea, se pronuncia maná. Maná, ¿qué es esto? Y era como el pan del cielo. Y realmente lo comían y tenía todas las propiedades vitamínicas. Y Jesús dice, chicos, ¿se acuerdan de toda esa experiencia? Sí. Y ustedes llamaron que eso era pan del cielo. Sí, Moisés les repartía a la gente. Dice Jesús, no os dio Moisés el pan del cielo, porque el verdadero pan del cielo soy yo, dice Jesús. Yo soy el pan del cielo y les voy a dar una manera gráfica de cómo va a tener que ser.
Entonces las multitudes estaban ahí con Jesús, había estado hablando todo el día. Alguien le dice: Señor, pare, se pasó de revoluciones, su mensaje no duró 45 minutos como en la Como, sino que usted se ha tomado toda la mañana y toda la tarde, y entonces la gente tiene hambre, despídala. Y Jesús dice: yo les quiero dar una señal eterna para todos los que sean mis discípulos. La gente tiene que saber que el alimento lo van a compartir ellos a la gente, a las multitudes, pero ese alimento que se les va a reproducir en sus manos no es el pan de la panadería, es el pan que soy yo. Entonces el ejemplo, la figura, la enseñanza que tenemos que recibir de la multiplicación es esa, de que cuando nosotros predicamos a Cristo, los estamos alimentando a la gente con el único pan con el que la gente puede vivir, no la palabra de Dios. No solo de pan terrenal vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando te atreves a hablarle a la gente, aunque ellos tengan cara de no, algo va a pasar en su espíritu que va a acusar: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Es como los bebés. Cuando yo era pequeño, se ponían a llorar mis hermanos, yo era el mayor, y mi mamá me decía: anda a ponerle el tete a la guagua. Tete se llamaba. Y yo iba y le ponía el tete a la guagua, y ella botaba el tete y seguía llorando. Entonces yo lo combinaba y me lo echaba y le daba, o sea, le daba tete con saliva mía. Tú también lo hiciste. Y la guagua, no quiere, y seguía llorando y seguía llorando y seguía llorando. Pero la mamá se demoraba y ya la guagua estaba que reventaba así. Y ya la mamá finalmente llegaba. Mi mamá, yo la veía porque ella tenía un problema que le sangraba el pezón. Así que te imaginarás, ella se ponía así cuando le daba así. Le daba y yo decía: ¿por qué se pondrá tan fea? Pero te voy a decir una cosa, la guagua de repente seguía así como: no quiero, hasta que ella se tenía que apretar, sacaba lechecita y se la ponía en los labios. Ya. Y la guagua decía: no me están engañando, no es la saliva de mi hermano, ¿no? Fíjense, esta figura jocosa nos habla de que todo ser humano en su interior necesita a Dios, y se cansa de estar tomando otras cosas de la vida, y llega un momento en que cuando tú le hablas, va a parar y va a decir: háblame más, quiero escuchar más, yo necesito a Dios. Y ahí estamos nosotros entonces diciendo que somos los que hemos recibido a Cristo por impartición, pero también ese Cristo que vino a nuestras vidas ha sido asimilado cada día. Por eso que vamos cambiando cada día. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y lo tercero es que el Señor quiere ser exhibido a través de nosotros. El apóstol Lucas me dijo: es maravilloso, en este tiempo de tanto sufrimiento, Cristo está siendo exhibido a través de las buenas obras que la iglesia de Jesucristo está haciendo. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora voy rápidamente, creo que voy a tocar otra vez una sola virtud, pero virtudes de Cristo que debe estar siempre vigente en nosotros. O sea, el Cristo que se exhibe. Virtudes que deben de exhibirse en nosotros. El Cristo expresado a través de nosotros de una manera sobresaliente. Escúchame, porque de eso te estoy hablando de lo que pasó contigo. Te estoy hablando de aquel que es la vida. Ya te he dicho que el Evangelio no es un mensaje. Tú no recibiste un mensaje, tú recibiste una persona. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, Señor, ¿me cambiaste la vida? Sí.
O sea, no son principios y conceptos nomás. No, es la vida de mi Hijo en ti. Antes estabas en Adán y ahora fuiste sacado de Adán y fuiste hecho una nueva creación. Y esa nueva creación es Cristo viviendo en nosotros. La creación de Adán no tiene vuelta. Bien, voy a hablarles, la primera expresión tiene que ver con el amor. Voy a insistir en eso en estos 18 minutos. Hebreos 13, del 1 al 4, dice así: permanezca, dice, el amor fraternal. No, dice el texto, no permanezca en ustedes el amor fraternal. Y mira cómo es práctico esto. Ya sigue, por favor, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Todo este pasaje nos habla del amor y de las buenas obras. Y es interesante porque el amor comienza señalando 4 de las principales características de la vida de amor. Primero, el amor fraternal. Segundo, la hospitalidad. Tercero, la empatía por los que están en prisión. Y cuarto, el amor en el estado matrimonial. Y en el 1 dice: permanezcan en el amor fraternal. Fíjese que en Romanos el apóstol Pablo, hablando de lo mismo, dice: ámense, nos dice a nosotros, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Y lo práctico es esto, dice: en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Escúcheme, Él no te está pidiendo o no nos está pidiendo algo que no podemos hacer. No vamos a amar con nuestro amor finito, vamos a amar con el amor que Él impartió en nuestras vidas. Estamos capacitados para vivir en la ciudad de Dios como la nueva creación. Nosotros, al estar en Cristo, nosotros tenemos el amor de Dios. Fíjense ahí en 2 de Corintios 13:11, Pablo dice: por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 2 de Corintios 13:11. Fíjense que la vida y el amor que hemos recibido no es otra cosa que la naturaleza de Dios mismo en nosotros. Mira lo que te estoy diciendo. Mira, el Señor habla allí en 2 de Pedro 1:4, dice, 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales, dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nosotros tenemos que creer esas preciosas y grandísimas promesas que nos ha dado en su palabra. Dice: para que por ella ustedes lleguen a ser, o para que por ella llegaseis, no lleguen, para que por ella Él nos dio eso para que llegáramos a ser participantes, mira de lo que dice, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos desordenados. Escúcheme, diga conmigo: pecado, diga, y pecados. Diga: pecado y pecados. No es lo mismo. ¿Cómo? Fíjense que los seres humanos no somos pecadores porque cometemos pecados. Los seres humanos cometemos pecados porque somos pecadores. Nosotros nacimos con la fábrica del pecado dentro, en Adán. A ti nadie te enseñó a mentir, a ti nadie te enseñó a practicar la debilidad predominante que tenías,
A ti nadie te enseñó a ser incrédulo, te brotó solo, a mí también. Y teníamos la fábrica, y a la fábrica algunos le dimos más fruto que otros. Los pecados son el fruto de la fábrica. Entonces tengo aquí la naturaleza pecaminosa y tengo los frutos que me hace producir esa naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor, para sanar eso, hizo algo maravilloso. El Señor proveyó de dos cosas: proveyó de su sangre y proveyó de la cruz. ¿Cómo así? Claro, mis pecados el Señor los perdona con su sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. De los pecados que yo cometo me los limpia el Señor. La sangre está para eso. Cualquier pecado que yo cometa, sé que el Señor pagó por ese pecado con su propia sangre. Así que la gracia del Señor la puedo recibir continuamente, porque peco y yo digo: Señor, perdóname, y yo recibo tu gracia y tu perdón, y una y otra vez estoy renovado. Pero la pregunta es si el pecado, la fábrica, ¿cómo se trata? Eso no lo trata la sangre, eso lo trata la cruz. Esa inclinación que tengo, no tengo que decir límpiame de esa inclinación. No, Señor, usted tiene que llevar a la cruz esa cuestión. Usted tiene que decir: Señor, me arrepiento, yo quiero que esto se muera en la cruz con Cristo. Se muera, porque eso no puede seguir gobernándome. Así que por eso que nosotros no solamente somos libres de los pecados, sino también del pecado. El Señor nos cambió la naturaleza. Ya no te gobierna, ya no te gobierna. Tienes invitaciones a pecar, porque eso es tentación. La tentación se define como invitación a pecar. Pero antes que te invitaran ya estabas. Pero ahora está la tentación, pero tú dices: ¿cómo? Sí, Señor. Y pastor, yo he sido tentada hoy día. Y yo te puedo decir: bienvenida al club. Porque todos nosotros, más de algún momento, estamos siendo tentados. Pero eso no es pecado. Invitación a pecar no es pecado. El ceder a la tentación, eso es pecado. Y antes no podíamos decirle no a la tentación. Pero ahora que Cristo está en nosotros, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dale el mejor aplauso a Él. Voy rápido. Fíjese qué lindo lo que dice la Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy, y tengo lo que ella dice que tengo. En Romanos capítulo 5, verso 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. El amor de Dios fue derramado en tu corazón desde el momento en que creíste. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dígale: gracias, Señor, porque tengo tu amor. El amor de Cristo ya fue derramado, ya aporto con el amor de Cristo. Un hijo de Dios no puede entrar realmente en la presencia de Dios o entrar en su amor sin encontrar allí también a su hermano. O sea, no puede sino probar su amor a Dios y su gozo en Dios en el amor a sus hermanos. Tengo amor para amar a mi hermano. Lo repito, un hijo de Dios no puede entrar realmente en la presencia de Dios, no puede entrar en su amor sin encontrar allí a su hermano. No puede, sino probar su amor a Dios y su gozo en Dios en el amor a sus hermanos. Primera de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pregunto: ¿cómo estamos en la exhibición de Cristo? ¿Cómo estamos en la asimilación de Él en nuestra vida, de la palabra?
¿Realmente estoy siendo una iglesia, parte de una iglesia que ama? Tengo el amor de Cristo. No sirve ni la fe, ni el amor, ni el gozo, ni nada ahí en el casillero. No sirve guardada en un ropero, sino que tiene que ser práctico. Primera de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En Primera de Juan 3:10 dice: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Wow. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Wow, miren las que estamos, la estoy haciendo difícil. Dice la Biblia que Dios ha hecho algo maravilloso para nosotros. Él hace habitar a los hermanos en armonía, como familia. Ahí en el Salmo 133, verso 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Como ven entonces, mis preciosos y preciosas, Dios nos exhorta que no permitamos que nuestro amor se enfríe al punto de ser una iglesia dormida en el amor. Las divisiones, separaciones, indiferencias, la negligencia, los juicios severos, los pensamientos sin amor son una muestra de una iglesia dormida en el amor. Uno no debe ser así, pues la iglesia ha nacido del Dios de amor, que lo debe todo a aquel que nos amó. Claro, Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que amó. Es el Señor quien nos dio el nuevo mandamiento del amor. Ahí en Juan 13, verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo me hice una pregunta una vez, dije: a ver, pero si esto estaba en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y aquí dice: yo les doy un nuevo mandamiento. A ver, ¿dónde está lo nuevo? Mira, ¿sabes dónde está lo nuevo? Diga conmigo: en la medida. Claro, el nuevo mandamiento que yo les doy cambia en la medida. Ámense unos a otros, pero la medida cambia. No como te amas a ti mismo, sino como ¿qué? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el amor de Cristo fue derramado en mí. Porque Cristo es mi vida. Porque la obra de Cristo es la que importa en mí, no mi obra. Es Cristo operando a través de mí. Qué lindo, me encanta este pasaje. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo os he amado, que también se amen los unos a los otros. Ahí en San Juan capítulo 15, versos 12 y 17 dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandamiento, señores. Si su pastor le cae bien o le cae mal, me tiene que amar igual.
A veces prevalece, no, a este lo masco, pero no lo trago. Eso lo dice uno, pero ¿sabes qué? Tiene que hablar con Dios. Decir, Señor, yo no puedo seguir más en el alma. Esa es una cuestión del alma. En el alma brota todo lo finito mío. Yo quiero que brote el amor que mora, tu amor que mora en mi espíritu, porque tú continuamente me dices, anden en el espíritu. De ninguna manera ustedes van a dar satisfacción a los deseos de los 5 sentidos de la carne. Así que tenemos que aprender, así como yo estoy diciendo, Señor, ayúdame a operar en fe. Necesito, ya tú me has enseñado a operar en fe las finanzas. Por algo tenemos lo que tenemos, aun cuando es poco para lo que estamos soñando. Pero Señor, quiero operar en fe para los milagros. Pero quiero operar en fe también para amar. Quiero creer que voy a amar en fe. El otro día me encontré con una persona que en el pasado no hizo cosas tan buenas y me encontré boquejarro con esa persona y me tragué el orgullo, le dije no al alma y la abracé y la saludé. Y salí victorioso así, así como, gracias Señor porque el alma se está muriendo de hambre y mi espíritu se está fortaleciendo en mí, Cristo creciendo en mí. Entonces, fíjense que en Primera de Tesalonicenses 4:9 Pablo dice, pero acerca del amor fraternal, ustedes no tienen necesidad que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios, ¿qué cosa? Ahí está la pantalla. ¿Qué han aprendido? Ya pues, ¿ah? Que os améis unos a otros. Pero el amor tiene que ser exhibido. O sea, ustedes me comprenderán, los que llevan más de cierta cantidad de años casados, ella le dice a él, ¿me amas? Él dice, ¿tú sabes que te amo? Pues si no, no me hubiera casado contigo. Las expresiones de amor, por eso el amor fraternal. Yo les he mandado a ustedes, les he enseñado, muévanse al amor. ¿Qué cuesta un llamado telefónico? ¿Qué cuesta una invitación a tomar un tecito? ¿Qué cuesta una pregunta? ¿Qué necesitas? ¿Qué cuesta orar, Señor? Mira, me has bendecido tanto, muéstrame a quién bendecir. ¿Qué cuesta salir de la teoría a la práctica? Tenemos una sola pasada por acá. No nos podemos farrear la vida del Señor teniendo las virtudes de Él almacenadas ahí en el sótano de nuestra vida. Dios nos pidió que mostráramos nuestro amor dándolo a nuestros hermanos. Ahí en San Juan 3:35, mira lo que dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo van a conocer? No, que levantan las manos y cierran los ojos cuando cantan. No. Si tuvierais amor los unos con los otros. El llamado es a entregarnos a vivir vidas de amor. Dejemos que cada hijo de Dios, aunque sea débil, errante o antipático, que cada hijo de Dios sea para nosotros el objeto de un amor profundo como el de Cristo. La vida en la ciudad del Dios vivo, porque dice os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, es una vida de amor. Cuanto más amamos, más se alejarán las tinieblas y nuestras almas verán el sol y la belleza del Señor. Entonces el mayor de todos dice, 3 cosas prevalecen, ¿cierto? La fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. El que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. Tuve la ocasión de años atrás viajar a Suecia. Me llevaron a una iglesia pentecostal que daba el último de los mohicanos. Habían tenido un avivamiento y uno de los cuidadores del templo era como el único viejito que estaba quedando de ese residuo. Pero cuando yo llegué ahí,
yo quedé impactado por lo que después describí, el amor de ese hombre. Ese hombre estaba enmantequillado en amor. Era como un pancito amasado caliente, enmantequillado en amor. Y yo me digo, en la medida que va pasando los años, este hombre exterior se deteriora, ¿cómo dice? No usa el término deterioro. ¿Cómo dice? Dígalo fuerte para yo escuchar. No dice eso. Más el hombre exterior dice, y más el interior se renueva de día en día. Y mis preciosos, esa es la vida en Cristo. Por eso, miren, se desgasta. En la Reina Valera, léelo por favor, ¿qué dice? Lo leíste en la NTV. Escúchenme. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Amén, 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 amén. Pero cuando Él venga, va a venir en gloria, dicen los escatólogos, y va a gobernar de Jerusalén. Así que para que usted vaya a verlo, tiene que ir a Jerusalén. Rara la cosa. Y ahora la Biblia dice que Él vive en mí. ¿Cuál es la mejor posición? ¿Que tenga que ir a Jerusalén o que Él vive en mí? Entonces, ¿de qué manera estamos queriendo que Cristo venga? O sea, a lo que yo voy es que antes que Cristo venga en gloria, va a ser la exhibición del Cristo a través de su cuerpo, el hombre corporativo que es la iglesia. La creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos que portan la gloria de Él. Y vimos su gloria, dijeron cuando Él estaba en la tierra, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora el hombre corporativo es la iglesia, somos nosotros. Que se diga de la iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. Y yo viví en una generación de una proliferación de hombres y mujeres que por revelación entraron al Santísimo y vimos la gloria de Dios en ellos. Vimos cómo fluía el poder de Dios a través de ellos. Pero vimos que eran puro carácter de Cristo. Sí, ese me abrazó y me puso contento. Ese me abrazó, abrió su boca y me impartió sabiduría y me alimentó. ¿Me entiende? Entonces, mi precioso, el diablo está trabajando para que hagamos del cristianismo una cosa falsa, que raspas a un cristiano y encuentras a un mundano. Nosotros necesitamos entrar a la revelación de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Salvación no es una cosa individual. Si tú crees que Él vino y tú no te metes con nadie porque esto es individual, la salvación es personal, está alejado de la revelación que Dios está trayéndonos en este tiempo. Él nos está introduciendo en el entendimiento de que somos su familia, somos miembros uno de los otros, y que la manera más perfecta de empezar a manifestar el amor es aquí, entre nos. Así que de ahora en adelante seas más intencional en conocer al que se sienta allá a la esquina, se sienta a 50 metros de distancia, es del arco a la mitad de la cancha de una cancha de fútbol. Mira, más o menos, de allá a allá, imagínate. Allá se siente el otro. ¿Y cuándo? Entonces sí, pero es tu hermano. Entonces necesitamos eso. Necesitamos sabernos que somos tan amados y que somos uno en Cristo. Porque tenemos a Cristo por pura gracia. Todos anhelamos que Cristo venga. Y el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Pero yo quiero que venga de dos maneras. Que venga formándose en nosotros, porque eso fue lo que Pablo continuamente oraba y enseñaba y se dedicaba. La iglesia que contiene a Cristo, que asimila a Cristo y que exhibe a Cristo.
Dice que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y cuando esa iglesia haga su labor de avanzar el reino de las naciones, Cristo empieza a venir en gloria y majestad para reinar por los siglos de los siglos. Amén. Póngase en pie, por favor.